Tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por estar atendiendo esta reunión. Agradeceré por favor que puedan silenciar sus micrófonos para que no tengamos interrupción. Flavio Reyes les saluda y estamos por iniciar el evento que tenemos para el día de hoy. Muy bien. Ya puede compartir su pantalla, ingeniero Mayno Reyes. No sé si me escuchan, ingeniero Mayno Reyes. Muy bien. Le voy a pedir un favor. Ahí le va a salir un mensaje donde van a entrar algunos, le van a estar pidiendo ingreso a algunos compañeros. Entonces, le voy a agradecer mucho que usted les vaya dando ingreso conforme vaya apareciendo ahí el mensaje que están solicitando admisión. Muy bien enterado. Bueno, tal vez puede poner ya en función en modo de presentación y vamos a darle inicio. Muy bien, hoy estamos pues en esta actividad técnica que se hace como una actividad final del curso de procesos de azúcar 3 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, específicamente del Centro Universitario del Sur, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. La actividad del día de hoy es una videoconferencia titulada Generación de energía en una central termoeléctrica, que está a cargo del ingeniero Mayno René Reyes Rodas. Él es guatemalteco, ingeniero agroindustrial, egresado del Centro Universitario del Sur de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él labora desde hace muchos años en la Central Generadora Eléctrica San José. Bueno, compañeros, agradeceré mucho puedan silenciar mientras estamos dirigiendo a ustedes. Él trabaja en la Central Generadora Eléctrica San José desde el año 2004 en el área de operaciones. Actualmente estudia la maestría en gestión industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Señores, quien no atienda la recomendación de tener silenciado su micrófono, con mucho pesar lo sacaremos de la reunión. Muchas personas que tienen su micrófono activado y nos están interrumpiendo. Por favor, agradeceré que le quiten el sonido a sus micrófonos. Muy bien. Si usted puede desde ahí, ingeniero Mayno Reyes, tal vez silenciar a los compañeros. Vamos a intentar por aquí. Solo cuidado no salirse de la reunión. Siempre hay que tener cuidado, compañeros, de ingresar a cualquier reunión con el micrófono silenciado para evitar este tipo de interrupciones. Muchas gracias. Bueno, entonces ya sin más preámbulo, le damos el paso al ingeniero Mayno Reyes, quien nos está compartiendo de forma gratuita sus conocimientos la noche de hoy. Y pues a todos un saludo fraternal desde Guatemala, desde la ciudad de Escuintla. Si nos saludan, pues también en los mensajes nos pueden decir desde dónde nos están viendo, de qué institución, si es universidad o es una unidad de trabajo, de qué país nos están observando. Sean todos bienvenidos. Así es de que muchas gracias y daremos inicio a la actividad. Muy bien, gracias, doctor. Consulto, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí se escucha, Inge. Sí, se escucha. Bienvenidos, sean muy bienvenidos, estimados y estimadas. Vamos a compartirles, vamos a compartir algo de información y en lo que podamos, parte de la experiencia la cual les pueda brindar, ¿verdad? Entonces, bienvenidos nuevamente. Cualquier duda que tengan respecto a la misma, no duden en
avisar, ¿verdad? Y con muchísimo gusto, si podemos aportar, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito respecto al área de generación, específicamente respecto a lo que son las termoeléctricas. Entonces, tenemos una definición principal, que es una central eléctrica. Es también referida como una planta de energía eléctrica o potencia eléctrica y algunas veces como estación de generación eléctrica o planta de generación eléctrica. Es una instalación para la generación de energía eléctrica, sí, en general, ¿verdad? Entonces, engrosamos a las distintas generadoras o generadores que hay. Aquí en Guatemala tenemos eólicas, tenemos termoeléctricas, tenemos geotérmicas, tenemos también lo que son generadores solares, más que todo fotovoltaicos, ¿verdad? Así en general tenemos las hidráulicas también. Entonces, continuamos. Y hablando de esto, tenemos la definición propiamente, era lo que les platicaba, las termoeléctricas, las carboeléctricas, las geotérmicas, las nucleoeléctricas, que definitivamente aquí no hay, las hidroeléctricas, que sí es un gran rubro aquí en Guatemala. Hablábamos de las solares, que no en la propiedad como termoeléctricas, sino más que todo para aprovechar los rayos solares medio fotovoltaicos, ¿verdad? Las hidroeléctricas, las geotérmicas, las termoeléctricas propiamente a base de generaciones de combustión, ¿verdad? Y es muy importante al hablar de generadores de energía. Permítame un segundito, ingeniero Maynor, disculpe, parece que algunos compañeros no escuchan. Solo verifiquemos, compañeros, si les está llegando el audio. Si no, ha de ser problema de... ¿Se escucha? ¿Sí están escuchando? Sí, ingeniero, ¿se escucha bien? Hay algunos compañeros que no están escuchando, posiblemente ha de ser... Sí, ingeniero, ¿se escucha bien? De otros de Guatemala, ¿verdad? Que no están escuchando. Bien, disculpe, ingeniero Maynor, entonces sí estamos bien. Solo le encargo siempre que vea ahí arribita si le aparece gente que quiera acceder, que quiera... Perfecto, perfecto, perfecto. Los vas Muy a bien. por favor. Ok, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, los que no escuchan, voy a poner aquí a ese problema de señal, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien, entonces hablando respecto al sistema eléctrico, además hablar de las diferentes actividades que hay en un determinado sector. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos lo que son el área de los generadores propiamente. Tenemos lo que es el factor de transmisión. Luego tenemos lo que es la distribución propiamente. Aquí es muy importante hacer énfasis, por ejemplo, en cada generador, la redundancia, está lo que es propiamente su generador, y ahí mismo está lo que es transformadores, ¿verdad? Entonces, ¿para qué transformadores? Definitivamente para lo que es elevar el voltaje, y de esa manera sea transportado de una forma económica, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en promedio, se eleva unos 200, desde la salida del generador de la unidad, por ejemplo, 13.8 kilovoltios, pasa a los transformadores y es elevado el voltaje para 230, ¿verdad? Entonces, a razón de eso, se baja el amperaje y ya es transportado a través de las líneas de transmisión hacia el otro punto, ¿verdad? Entonces, eso se usa para el transporte. Luego tenemos los consumidores. Ahí nuevamente se tiene lo que es otra subestación, ya es para hacer lo contrario, ya bajar el voltaje propiamente, ¿verdad? Entonces, hay una división. La energía se usa para los grandes consumidores, en este caso industrias, ¿verdad? Y la otra sigue nuevamente la distribución. Hay unos transformadores que eso ya es para uso doméstico, ¿verdad? Aquí en la siguiente, vuelvo a repetir casi lo mismo. Aquí tenemos lo que son los generadores. Aquí tenemos el sistema de transmisión. Pero además hago énfasis en el centro de control eléctrico, ¿verdad? Que es el que se encarga de organizar tanto la demanda como la oferta, ¿verdad? Dentro de sus funciones principales. Trata de controlar propiamente el flujo
es el que se encarga de la comunicación propiamente de los generadores y hacia el área de distribución, ¿verdad? Eso propiamente. Aquí tenemos nuevamente la división hacia el área industrial. Aquí tenemos la división hacia lo que es el área doméstica, ¿verdad? Aquí específicamente, esta es una parte del organismo regulador, el AMM, le llamamos aquí en Guatemala. Es el ente que se encarga de regular la demanda propiamente en lo que es el país. Entonces, podemos observar las distintas fuentes de energía que tenemos en Guatemala. Tenemos lo que son biogás, tenemos los eólicos, tenemos las fotovoltaicas, tenemos las geotérmicas, las hidroeléctricas, tenemos también lo que es interconexión en México, parte de Centroamérica también. Tenemos lo que son motores reciprocantes, son de energía interna, y tenemos las turbinas de gas, que es donde estamos respecto a los generadores de vapor, ¿verdad? Entonces, predomina, lo que se ve en celeste son las hidroeléctricas. Eso es lo que predomina más para proveer lo que es la energía. Segundo, están las turbinas de vapor, que es esta área de aquí, una azulada, ¿verdad? Y la tercera, estamos hablando de lo que son tenemos la interconexión. Bueno, respecto a las centrales eléctricas, la mayoría queman combustibles como el carbono, petróleo y gas natural para la electricidad. Eso se da aquí en Guatemala, la mayoría, ¿verdad? Respecto a las centrales eléctricas. También hay otras que se basan en el uso de energía nuclear, y cada vez más habitual, o con fuentes renovables más limpias, como son la solar, la eólica, por ejemplo, la undimotriz, que se aprovecha para lo que son las olas en el mar, ¿verdad? Y propiamente la hidroeléctrica. Ya entrando en detalle respecto a la definición de termoeléctrica, ¿qué es? Podemos decir que es la forma de energía, la energía propiamente, que resulta de liberar el agua por medio de un combustible para mover un alternador y producir lo que es energía eléctrica. La energía térmica se puede obtener de diferentes formas, y esto da nombre a cada central. El calor se obtiene al liberarse la energía química contenida en un combustible fósil, gas natural, carbón, fuel oil, gas, mediante el proceso de combustión, y transferirse a un fluido y generar el agua en una caldera. Estas centrales se dividen en turbovapor, CATV, turbogás, ciclo combinado, puede ser turbina de un generador de vapor y gas, y generadores propiamente de diésel. Las centrales más difundidas son las termogeneradoras de vapor. Tenemos algunas características. Se puede usar también lo que es fuel oil, lo que es carbón y gas. Se tiene lo que son las centrales de combinados. Respecto a la eficiencia regularmente las termoeléctricas andan alrededor de un 36%. Las más efectivas son las de combinado, que, valga la redundancia, ya utilizan dos tipos de fuentes en una unidad, ¿verdad? Puede ser carbón o gas, por ejemplo, ¿verdad? Respecto a lo que es la eficiencia, dice que es muy importante lo que es la aplicación de nuevas tecnologías asociadas al desarrollo de nuevos materiales, que soportan mayores presiones y temperaturas, ¿verdad? Y de preferencia que eso sea sinónimo también de reducir la emisión de CO2, ¿verdad? Que esa sería la negativa respecto a este tipo de generadoras, ¿verdad? Ya hablando respecto a diversos tipos de centrales térmicas, podemos hablar de la primera. Esa se conoce como convencional, que utilizan, como anteriormente dijimos, fósiles, gas natural, carbón, fuel oil, para generar la energía eléctrica. El término convencional se utiliza para diferenciar de otras térmicas como las de ciclo combinado o las nucleares, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos observar algunos componentes generales propiamente de esta central térmica convencional, ¿verdad?
Entonces, equipos muy importantes son, por ejemplo, la caldera. La caldera, o sea, el generador de vapor. La tubería o serpentín, como en algunos lugares es conocida, por donde circula el agua, ¿verdad? Se tiene lo que es el otro factor muy importante, lo que es la turbina. Aquí se tiene lo que es el generador. Luego, este tipo de termoeléctricas son de condensación, o sea, de retorno, ¿verdad? Entonces, el vapor residual, que ya no es aprovechado como trabajo, ese no se dirige a otra línea de producción, como es en el caso de la cogeneración, sino que lo que hace es que se recupera, se le quita el calor latente para que nuevamente sea pasado a su fase líquido y nuevamente es bombeado y regresado lo que es al sistema, ¿verdad? En este caso tenemos dos tipos de agua, ¿verdad? Tenemos lo que es el agua de circulación, que es la que nos sirve, que tenemos intercambiador de concha y tubos, así en general, ¿verdad? Nos sirve para cambiar de fase del vapor en la salida de la turbina. Aquí es muy importante mencionar que aquí el vapor ya hizo su trabajo, ¿verdad? Pero todavía tenemos una mezcla, ya hablando de calidades de vapor, tenemos una mezcla en este punto no es un vapor seco, ya es un vapor con humedad, ¿verdad? Pero todavía en su mayoría en su fase de gas, ¿verdad? Entonces por eso se utiliza este medio para poderlo condensar. Es muy importante también que mencionemos que dentro de las mayorías de pérdidas de calor respecto a este ciclo, las mayorías de pérdidas son en la chimenea propiamente y en este punto de aquí, ¿verdad? Entonces, por eso que anteriormente se habló que la eficiencia anda más o menos entre un 36 y 47%, ¿verdad? Bueno, aquí entramos un poquito más en detalle para tener un poquito la idea de otros equipos básicos en lo que es la generadora de este tipo, ¿verdad? Entonces, partiendo de conceptos generales, es una combustión. En general sabemos de que se necesita lo que es combustible, se necesita lo que es aire, la fuente de ignición y, por decirlo así, la reacción en cadena para que pueda darse, que valga la redundancia, lo que es la combustión, ¿verdad? Entonces tenemos equipos muy generales tomando en consideración ese concepto. Aquí lo que tratamos de visualizar es de que se tiene, en este caso es una generadora a base de carbón. Entonces se tiene lo que es el suministro de carbón. Y se tiene lo que es un conductor que nos lleva a las tolvas del carbón propiamente. En este caso es una termogeneradora en la cual se pulveriza el carbón, ¿verdad? Otro tipo de termogeneradora es, por ejemplo, el de no se pulveriza en ese caso, sino que se mete, por ejemplo, en el tipo de lecho, ¿verdad? Lecho liofilizado, me acuerdo que le llaman. Entonces se pulveriza, lo que ahí se desea es que el carbón sea atomizado, se llama el concepto, ¿verdad? Que más que todo sea como, por ejemplo, una textura como la leche en polvo, ¿verdad? Y de esa manera llega y a unos dispositivos que se llaman quemadores y es suministrado lo que es propiamente el hogar de la caldera, ¿verdad? Eso respecto al combustible, se necesita un aire, el aire necesario para la combustión, se necesita entonces un ventilador. En general, en este tipo de termogeneradoras se tienen dos ventiladores. Uno es llamado el ventilador de tiro forzado, que es el que va a suministrar el aire que se necesita para la combustión. Y el otro es conocido como tiro inducido. Ese tiro inducido lo que hace es que genera la succión en todo el recorrido de los gases, ¿verdad? Y lo que hace es redireccionar para que siga el recorrido propiamente el gas, ¿verdad? Entonces, ya hablamos, dos ventiladores generales, el tiro forzado que suministra el aire, el tiro inducido que lo que hace es que asegura el flujo de aire por todo el hogar
por las distintas áreas en las cuales esos gases de salida o escape transfieren también el calor. Aquí vemos una cosa muy importante. El gas de escape de la caldera no es, en este caso, no es expulsado de tal forma, sino que tiene un tratamiento antes de ser expulsado, ¿verdad? Entonces, en este caso, está planteado aquí un precipitador electrostático de cenizas, que no es más que es un intercambiador eléctrico. Entonces, aquí lo que hace es que todo el volumen de gas con la ceniza choca con estos dispositivos y por intercambio iónico, en ese caso es precipitada propiamente la ceniza, y de esa forma se garantiza que la mayoría de ceniza no va a salir directamente a través de la succión del ioncillo y a la salida de la chimenea, ¿verdad? Esa sería la parte de lo que es aire y combustible. ¿Qué se utiliza para generar el trabajo en la turbina? Se necesita vapor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nuestra fuente de agua. Es importante mencionar que la calidad tiene que ser óptima. ¿Qué se tiene que evitar en este tipo de turbinas? Regularmente son presiones altas, ¿verdad? Estamos hablando cerca de 1800 psi, una temperatura 990 grados Fahrenheit. Por ahí, entonces, se tiene que garantizar la calidad del agua. Se utilizan ya parámetros generales en el control químico para el mismo. Se tiene una planta mineralizadora, en este caso, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos claves que se evitan para que no se formen incrustaciones en la tubería o por donde es pasado el vapor? Un primordial sílice, ¿verdad? Tiene que estar, la tasa tiene que ser bien baja. La otra sería dureza, propiamente, ¿verdad? Eso es el agua propiamente de alimentación, pero el agua como tal tiene que ser tiene que ser adecuada, aparte de calidad, como calentamiento, ¿verdad? Entonces, es llevada a través de unas fuentes de agua de alimentación. Aquí tenemos lo que es el agua de alimentación. Entonces, pasa por algunos intercambiadores, en este caso, intercambiadores de baja. Luego llega a lo que es un desgasificador, que su función es separar lo que es el oxígeno, ya que el oxígeno es otro componente que no se desea en lo que es la tubería, ya que genera el fenómeno de pitting o picadura de los mismos, ¿verdad? Entonces, este regularmente es un desgasificador de choque directo. Aquí choca lo que es el agua que se va a alimentar a la caldera con un vapor directo. Normalmente se utiliza una extracción de vapor de alguna etapa de la turbina, ¿verdad? Y luego es bombeado hacia lo que es propiamente el hogar. ¿Qué otro? Aquí tenemos lo que son este tipo de turbina. Aquí tenemos este componente es la turbina propiamente. Aquí se tienen varias etapas. Se tiene lo que es la parte de la turbina llamada alta presión, una de media presión y una de baja presión. Esto consiste en que el vapor, esta es la salida de vapor en este caso, la salida de vapor principal del área de sobrecalentamiento de la turbina. Entonces, el vapor que se saca, el más sobrecalentado, pasaba a través de la primera etapa de esta de alta. Luego es enviado lo que es aquí hay un precalentamiento de la salida de ese vapor. Ya precalentado llega a lo que es la etapa intermedia. Hace su trabajo y el vapor de escape ahí se ha alimentado a lo que es la etapa baja de la turbina para aprovechar la máxima energía o el torque. Esto simula ser el generador propiamente. Aquí se tiene como producto de corriente alterna. Entonces, esta es la parte del acondicionamiento en la subestación, lo que decíamos que se eleva el voltaje para que sea transportada la energía de una forma lógica, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante tenemos en este sistema? Algo muy importante es, por ejemplo, el mecanismo que se utiliza en el hogar de la caldera. Regularmente, como se alimenta lo que es carbón, entonces hay mucha precipitación de cenizas, ¿verdad? Entonces la ceniza más pesada regularmente o lógicamente cae en la parte del fondo de la turbina. Aquí regularmente se maneja un sello, pero ese sello no es un sello de un material metal, sino que regularmente es de agua, para que caigan en esta parte de abajo. Y aquí hay un conductor que extrae lo que es las cenizas de mayor peso, ¿verdad? Las de mayor peso, las de segundo peso son las que son
Hay otras áreas, hay el área del calentador, por ejemplo, ahí son precipitadas las cenizas un poquito más volátiles, y las más volátiles son separadas, en este caso, en el precipitador electrostático. En el caso de termogeneradora no se utiliza este equipo, sino que se utilizan unos filtros de mangas. Valga la redundancia, ¿cuál es su función? En la parte externa, detener la parte, las cenizas. Esa ceniza es precipitada para acá. En la parte interna de los filtros de manga es separado lo que es el gas, ya sin la ceniza, y expulsado lo que es la turbina, ¿verdad? Otro componente muy principal es la torre de enfriamiento, esta parte de acá. Aquí tenemos lo que es el circuito de agua. Aquí tenemos el otro componente principal, que es el condensador. Aquí, en la salida de la etapa de baja presión de este tipo de turbina, por decirlo así, el vapor, en la parte externa, que hay unos tubos, regularmente son de acero inoxidable, chocan la parte externa. Entonces, ¿qué pasa? Ese vapor cede el calor al agua de circulación. El agua de circulación viene, lo toma y lo lleva. Normalmente aquí hay unas celdas de enfriamiento, hay unos ventiladores, hay un flujo de aire por la parte de abajo de los ventiladores y aire por la parte de arriba. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí hay un intercambio de calor también, es un intercambio de calor directo. Se alimenta lo que es el agua caliente por la parte de los ventiladores. Aquí en esta parte de abajo es alimentado lo que es aire inducido, es succionado por los ventiladores, y en ese recorrido del aire, por contacto y por convección, entonces viene y separa el calor del agua y es expulsado a lo que es la atmósfera, ¿verdad? Por supuesto, aquí se tiene que tener también un micro, así como es un micro de agua para alimentación, se necesita un micro para poder compensar este tipo de pérdidas aquí, ¿verdad? Eso sería por el momento. Más adelante vamos a seguir, vamos a continuar para poder complementar ese tipo de información, ¿verdad? Que no corremos de diapositiva, pero igual parece que hay problemas con el internet. Muy bien, aquí lo que tenemos, así a grosso modo en general, es una central termoeléctrica de ciclo combinado, ¿verdad? Entonces dice, es una combinación puede ser una combinación de turbinas de vapor y de agua para procesar el gas natural alcanzado hasta un 50% más de eficiencia y energía. Esta era la que se había definido, que es de bastante eficiencia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos lo que es esta parte de acá, que es una turbina de gas, no es turbina de vapor, ¿verdad? Entonces tenemos 12 fuentes de energía. Aquí, a grosso modo, tiene que ser acondicionado lo que es el gas y el aire debajo de determinada temperatura. Esta es la turbina propiamente de gas. Viene, entrega su trabajo, está lo que es el generador. Y el gas de escape va a caer a esta parte de acá. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Aquí es quemado el gas residual y parte de una derivación también del gas natural. Realmente el gas natural. Tenemos otro elemento. Este elemento de acá es un generador de vapor. Entonces ya es el otro suministro, ¿verdad? La otra fuente de energía. El agua es alimentada, se aprovecha el gas, se produce lo que es vapor, y aquí tenemos lo que es la turbina de vapor, ¿verdad? Entonces por eso es que se le llama combinado, en este caso, ¿verdad? Tenemos la turbina de vapor, hace su trabajo el generador, sale la generación, y en este lado tenemos lo que es la turbina de gas. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de central térmica, se refiere a lo que es biomasa. Dice: el calor se obtiene al liberarse la energía química contenida en la biomasa. ¿Qué es biomasa? Residuos agroforestales, residuos sólidos urbanos, biocombustibles, mediante el proceso de combustión, ¿verdad? ¿Qué sería la diferencia del tipo de materia prima o el combustible que se utiliza, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos el submersible, el manejo, aquí tenemos el generador de vapor, tenemos lo que es el generador, así en general, ¿verdad? Aquí tenemos un vistazo respecto a lo que es la termonuclear. Entonces, el principio es que se utiliza lo que es la fisión de los átomos, no para la generación, sino que eso es para calentar el agua, ¿verdad? Ese es el uso principal, ¿verdad? Prácticamente, en lugar de quemar combustible, lo que se utiliza es esa reacción en cadena que sucede para producir calor. Ese calor se lleva a una caldera y a través de esa caldera se obtiene lo que es vapor y nuevamente el sistema de turbina, ¿verdad? Entonces, aquí se muestra lo que es propiamente el combustible. Aquí se tienen las barras de control propiamente donde se resuelve la reacción. Estas son las dos calderas o los generadores de vapor. Algo muy importante es el edificio de contención, ¿verdad? Es el edificio de contención. Aquí es la salida de la turbina. En este caso es la turbina propiamente. Entrega su trabajo. Está el alternador, la subestación. Y se va a lo que es la distribución. Y la torre de enfriamiento. Este es el circuito, es la parte de la área superior de la fuente del agua de circulación, ¿verdad? Aquí está el recorrido del agua de circulación. Este es un condensador. Siempre en la parte interna de los tubos es conducida el tipo de agua de circulación. En la parte externa choca lo que es el vapor de escape de la turbina. Aquí se condensa el vapor de la turbina y es alimentado nuevamente a lo que es el ciclo de agua, ¿verdad? Respecto a las centrales termosolares, dice, el calor se obtiene al captarse la energía solar directa y concentrarla por medio de espejos en una línea, en un punto focal, por donde hace circular un fluido, ya sea aceite, aire, sales fundidas. Estas centrales se dividen en cilindro parabólica, torre central, disco parabólico y Fresnel. Entonces, esta no hay aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala solo hay fotovoltaicas, se aprovecha lo que es la energía del sol, solo que se obtiene lo que es ahí por lo mismo una corriente continua es a través de redireccionadas, es corregida a través de corriente alterna y así es como se distribuye a la subestación y se eleva su voltaje, ¿verdad? En este caso particular se aprovecha la energía del sol. Aquí por espejos con su control debido, concentran todos los rayos en un área específica y esto es prácticamente como un generador de calor, ¿verdad? El mismo principio. Aquí está propiamente lo que es el generador de vapor. Aquí tenemos lo que es la turbina, el generador, el vapor de escape hacia el condensador. Siempre está lo que es el sistema de agua de circulación, ¿verdad? El transformador y ya sale lo que es la energía hacia la distribución. Luego vemos lo que es la central geotérmica. Aquí en Guatemala sí hay. Sí hay varias. Entonces, ¿qué es lo que se aprovecha? No se aprovechan los gases o el agua directamente para mover la turbina, sino que es el mismo principio. Se aprovecha su poder calorífico, ¿verdad? Entonces, tenemos varios componentes. Este es el manto o la fuente de la energía. Y aquí lleva conducido propiamente el agua, ¿verdad? El agua y gases. Aquí está la parte o la tal en la cual es el agua de alimentación. Se produce vapor, nuevamente va lo que es a la turbina, el generador, hacia el transformador. Aquí se condensa y es el mismo principio general, ¿verdad? El agua de circulación condensa y nuevamente lo pone a lo que es el sistema. Hablando de central de cogeneración, dice, la cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente, a partir de un solo recurso energético, energía eléctrica y energía térmica útil. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no es un sistema de retorno, sino que lo que pasa por la turbina es aprovechado para otro cierto uso dentro de lo que es la unidad o la generadora, ¿verdad?
Entonces, vemos lo que, en este caso es un motor de combustión interna, ¿verdad? Aquí tenemos lo que son los motores recíprocos aquí en Guatemala. Entonces, hay en este tipo, entra lo que es el combustible. Aquí está acoplado hacia el generador, pues energía eléctrica. Los gases de escape son conducidos hacia un intercambiador de calor. Aquí se pone el flujo que se necesita calentar. Aquí está la salida y aquí ya está para el respectivo uso, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia entre lo que es ese principio de cogeneración y lo que es las unidades con ciclo de retorno, ¿verdad? En lugar de que aquí sea un condensador y el agua sea nuevamente alimentada al ciclo, este vapor ya no regresa al ciclo, sino que es utilizado para otro uso, ¿verdad? Luego tenemos concepto principal respecto a que es una central térmica convencional. Habíamos dicho que esa no era de combinación, ¿verdad? Entonces dice, el combustible se quema, este es un principio general, ¿verdad? En una caldera, provocando la energía térmica que se utiliza para calentar el agua, que se transforma en vapor a una presión muy elevada. Después ese vapor hace girar una gran turbina, convirtiendo la energía calórica en energía mecánica, que posteriormente se transforma en energía eléctrica en el alternador, en el generador. La electricidad pasa por un transformador que aumenta su tensión y permite transportarla, reduciendo las pérdidas por efecto Joule. El vapor que sale de la turbina se envía a un condensador para convertirlo en agua y devolverlo a la caldera para empezar un nuevo ciclo de producción de vapor, ¿verdad? Dice, el funcionamiento de las centrales térmicas convencionales es el mismo independientemente del combustible que se utilice. Sin embargo, sí que existen diferencias en el tratamiento previo que se hace del combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas. De esta manera, si la central es de carbón, el combustible se tiene que triturar previamente en la central, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Si no es carbón liofilizado, ese es otro principio. Ahí no se pulveriza, sino que es elementado propiamente en tipo vía, ¿verdad? En las centrales de full oil, el combustible se calienta, se prepara, mientras que en las de gas natural, el combustible llega directamente por gasoductos, por lo que no se necesita almacenaje previo. En el caso de las centrales mixtas, se aplica el tratamiento que corresponda a cada naturaleza del combustible. Bueno, ya hablando respecto a cómo definir el desempeño de la unidad, tenemos el concepto principal del heat rate. Entonces dice el consumo específico, o sea, el heat rate es la cantidad de energía térmica necesaria a la entrada del proceso. Para obtener la salida en kilowatt hora, o sea, entrada y salida, y un número que expresa la inversa del rendimiento. Habitualmente se expresa en kilocalorías por kilowatt hora, ¿verdad? En otras palabras, es el cociente entre la entrega de energía aportada, lo que vemos aquí, lo que se aporta en el generador de vapor, ¿verdad? En forma de combustible, en realidad es la energía química que se transforma en energía mediante el proceso, y la energía eléctrica generada, ¿verdad? Entonces, ese es un factor muy importante que nos refleja cómo está el rendimiento propiamente de la unidad, ¿verdad? Entonces, hacemos o recordamos el término de eficiencia, que es más, ¿verdad? Es querer obtener algo que se ha planteado, pero optimizando los recursos que se tienen. Específicamente ese es el concepto general, ¿verdad? Entonces, en muchas unidades, dentro de lo que son los parámetros de control que se tienen que tener para la unidad, ese es un buen indicador, ¿verdad? Para ver cómo estamos. Por supuesto, ya va lo que es el área de ingeniería de operación, de la cual se encargará en optimizar el proceso, ¿verdad? Ver cómo está la relación de aire y combustible y la eficiencia de cada uno de los equipos que están ahí, las condiciones que se tengan respecto al combustible, también las condiciones propiamente incluso climáticas del área donde esté la unidad, ¿verdad? Vemos, dice la conversión sin pérdidas, ya matemáticamente se requiere 860 kilocalorías para producir una una unidad de energía eléctrica. Por ejemplo, 860 kilocalorías equivalen a 1 kilowatt hora. Eso es teóricamente, ¿verdad? Ahí la eficiencia sería 100%. Sin embargo, en las centrales térmicas esa relación es de 1500 a 3000 kilocalorías por kilowatt, que está más o menos en un 35%, ¿verdad? La eficiencia. En una central térmica, una parte de calor generada realiza el trabajo en la turbina y la otra parte se pierde al medio ambiente.
En una termoeléctrica de vapor, por ejemplo, el calor se pierde fundamentalmente en los dos lugares, ¿verdad? Que habíamos dicho anteriormente. La mayoría en el condensador, que es parte del calor que es entregado al ambiente en las torres de enfriamiento durante el proceso de condensado del vapor de la salida de la última turbina. Entonces, el condensador, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que quita el calor latente del vapor saturado en ese momento para que cambie de fase, ¿verdad? Entonces, ese calor no es recuperado, es eliminado a la atmósfera a través de la torre de enfriamiento, ¿no? Y la otra son los gases de escape de la chimenea, ¿verdad? No son recuperados. Bueno, ya dirigiendo para tener conceptos generales, así por ejemplo, para lo que es la eficiencia, aquí tenemos algo para que nos recuerde, por ejemplo, la relación que hay entre calor y temperatura para el vapor de agua, ¿verdad? Entonces, se tiene aquí cierta práctica, dice, para que nos recordemos, se calienta agua desde 0 grados centígrados hasta la temperatura de ebullición de 100 grados y a la presión atmosférica de un kilogramo por centímetro cuadrado. Entonces se refiere al proceso de calentamiento, ¿verdad? El calentamiento del agua y hasta llevarla a su fase de evaporación, así como evaporación a su estado de saturación, así como a su lado de sobrecalentamiento. Entonces, recordando este diagramita, aquí tenemos la parte de lo que es la línea de agua hirviendo o líquido, ¿verdad? Aquí tenemos una división, lo que es el punto crítico. Eso significa que aquí ya hay, esto ya es el complemento de, aquí ya no se necesita ninguna presión para que exista lo que es el siguiente calentamiento, ¿verdad? El punto crítico, aquí esta línea ya es la línea de vapor saturado. Eso significa que está a punto de ya no tener absolutamente nada de agua y esta parte de aquí, de acá es la parte de sobrecalentado, que es la condición que se debe de tener en el vapor que es suministrado a las turbinas de este tipo, ¿verdad? Dice, para eso el agua toma 100 kilocalorías de calor sensible para transformar. Entonces, calor sensible es esta parte de aquí para acá y para acá, ¿verdad? Aquí va ganando temperatura lo que es el agua, pero sin cambio de fase. Dice, para transformar esta agua caliente en vapor se añaden 539 kilocalorías más como calor latente, ¿verdad? Entonces, el calor latente es esta área de aquí para acá. Aquí ya va cambiando de fase. Y tenemos lo que es, aquí ya se habla de lo que es la calidad del vapor, ¿verdad? Y aproximadamente podríamos tener que es un 50, la calidad del agua, del vapor un 0.5 o 50%, ¿verdad? Luego dice que se puede transformar el vapor sobrecalentado agregando más calor. Entonces, si aquí se agrega más calor, entonces esto ya sería vapor sobrecalentado. Aquí ya no hay ninguna gota, ¿verdad? Es lo que se desea en las turbinas y que es ayudado a través de algunos medios físicos, ¿verdad? En la generadora, esto se da o se da los sobrecalentadores, pero aquí en este punto, aquí están lo que son los tambores de agua suministrada a la caldera, o sea, los domos, ¿verdad? Cuando hablamos del domo, estamos hablando de este punto. Y lo que se hace, lo que se tiene ahí como producto de vapor saturado. Entonces, del domo, los tambores de agua, sale vapor en este punto de acá, al área de los sobrecalentadores, ¿verdad? Los distintos sobrecalentadores que pueden haber propiamente en el lugar de la caldera. Entonces, aquí tenemos un diagrama bastante general. Aquí dice para una central termoeléctrica de vapor, tenemos el ciclo básico, que mejor representa el ciclo termodinámico de Rankine ideal, ¿verdad? Y convierte el calor en trabajo y donde se observa la condensación, que ahora es total. Esto es teórico, ¿verdad? Esto no va, más adelante lo vamos a ver. Definitivamente hay pérdidas, ¿verdad? Hay pérdidas. Entonces, haciéndolo un ciclo de Rankine ideal, ¿verdad? A manera de ejemplo, para ir tomando idea qué es lo que sucede en todo el ciclo propiamente de la unidad, ¿verdad? Entonces, primeramente se tiene el punto 1, esta parte de acá. Esta parte de acá sería lo que es el agua que se va a suministrar al sistema, ¿verdad? Entonces, aquí es bombeada, aquí hay una bomba. A veces en los sistemas hay dos bombas, hay una que le llaman bomba de condensado. Luego después de esa bomba de condensado incluso hay unos calentadores. Y ya está después lo que es la bomba de agua de alimentación, ¿verdad? Entonces,
Aquí tenemos el punto 1 y punto 2, sería esta parte de acá. Estamos en el área de calor sensible, ¿verdad? Recordando la gráfica anterior, hasta acá. Luego, del punto 2 al punto 3, sería esta parte de acá, para acá sería el área de la caldera, ¿verdad? Entonces sigue ganando más temperatura lo que es el agua, llega a su cambio de fase. Y se tiene este es el punto que le habíamos mencionado anteriormente. El punto, este es de saturación. Este es el punto crítico. Esto se maneja a una presión adecuada, ¿verdad? Recordando esa tablita. Aquí no son diferentes presiones, sino que se respeta la presión estimada en este caso, ¿verdad? Ya depende el diseño de la caldera. Entonces, aquí se tiene lo que es el producto final del DOM, vapor saturado, y a lo que es el área de sobrecalentamiento. Esta es la condición del vapor o la calidad del agua que se necesita para poderlo suministrar a la caldera, ¿verdad? Aquí haciendo mención de lo que les había comentado anteriormente. Dice, la parte 1 a 2 es la comprensión, ¿verdad? Que hay una bomba que comprime el líquido, ¿verdad? Luego, ya, sí menciona no menciona las partes estas, pero ya las mencionamos, que es lo mismo que está acá. Siendo un proceso exacto, ¿verdad? Aquí lo que tenemos ya es el ciclo Rankine real. Es como sucede, lo más parecido posible a la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pérdidas de calor en la turbina como tal. Hay pérdidas de calor o no es suficiente lo que se necesita, lo que es en la bomba de agua de alimentación. Entonces dice aquí la compresión realizada por la bomba de alimentación y la expansión a la turbina no son isotrópicos. O sea, no es reversible el proceso, ¿verdad? Hay un cambio de entropía. Este es un diagrama de temperatura y entropía, ¿verdad? Entonces, se refiere a esto. Que no son isotrópicos. El rojo sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, aquí si fuera ideal, aquí no se ganaría, sino que se perdería entropía, pero aquí sucede todo lo contrario. Aquí se pierde, ¿verdad? Lo mismo pasa en el área de la turbina. En el área de turbina no es reversible, no llega a su punto inicial la entropía, sino que hay una pérdida. Lo vamos a observar en el siguiente, aquí en este diagrama. Entonces, aquí vemos el trabajo que hace la bomba de alimentación. Si fuera ideal, aquí no hubiera una ganancia de entropía, ¿verdad? Pero aquí vemos vemos una línea punteada, entonces se corre la entropía, ¿verdad? Hay cierto cambio, pérdida ahí, entonces se necesita mucho más. Aquí, por ejemplo, se habla del ciclo de Carnot y se dice que no aplica porque aquí se tiene que manipular entre fases. Aquí no es agua como tal, sino que es agua a vapor, ¿verdad? Aquí se tiene el área de sobrecalentamiento. Aquí, este es el área que se aprovecha para lo que es la turbina. Propiamente, si fuera ideal, sería esta línea continua hasta acá, ¿verdad? Pero no, por las pérdidas se corre y lo ideal es esto que tiene para acá. Entonces, esto sirve, por ejemplo, para ver los conceptos, algunos conceptos generales que vamos a ver más adelante, para tener idea más o menos de qué puntos o qué partes se tienen que terminar para calcular lo que es la eficiencia, ¿verdad? Aquí está bastante sintetizado la manera como se determina lo que es la eficiencia, ¿verdad? Entonces, las expresiones que se dominan en este proceso son, en este caso, se tienen conceptos generales, por ejemplo, lo que es calor, lo que es trabajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se tiene en la fase de 1 a 2, aquí se calcula lo que es el trabajo necesario por la bomba de agua de alimentación, ¿verdad? A la vez se tiene lo que es la fórmula de la eficiencia como tal en esta etapa, que no es más que el trabajo ideal versus el dividido lo que es el trabajo actual propiamente, ¿verdad? En los conceptos principales de entalpías, se tiene que manejar lo que son las tablas de vapor, ¿verdad? Para hacer su cierto cálculo. Y luego se tiene lo que es la etapa 2 y 3, que es en el área del generador de vapor o la caldera, ¿verdad? Este es el calor añadido. Esto es primordial para calcular propiamente lo que es
la eficiencia como tal de todo el ciclo, ¿verdad? Se tiene la parte de la turbina, que serían los puntos, de los puntos 3 a 4, ¿verdad? Esta parte de acá. Aquí está el trabajo ideal, y aquí es convertido lo que es el trabajo eléctrico, la salida del generador, ¿verdad? Por supuesto, esta eficiencia propiamente del ciclo es afectada también por la eficiencia propiamente del generador, ¿verdad? Realmente la eficiencia del generador como tal anda más o menos en un punto 88, por ahí más o menos. Entonces, la eficiencia que salga de ciclo tiene que ser corregida por esa eficiencia propiamente como tal, ¿verdad? Entonces, aquí se tiene así bastante muy general lo que es la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, en donde nos dice que es el trabajo neto, que no es más que el trabajo entregado por la turbina y el trabajo de la bomba, dividido lo que es el calor aportado al sistema por el intercambiador de calor, ¿verdad? Aquí algunos conceptos generales que suceden en el área de operaciones, le toca a uno, ¿verdad? Le toca a uno ir afinando para poder cumplir con los objetivos que se han planteado. Incremento de la eficiencia del ciclo Rankine, ¿verdad? O si se toma el indicador del heat rate, cómo mejorar ese heat rate, ¿verdad? Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Rankine se incrementa elevando la temperatura promedio a la cual se añade calor al fluido de trabajo y o disminuyendo la temperatura promedio a la cual se rechaza el calor hacia el medio de enfriamiento, como un lago, como un río en este caso, si fuera así, ¿verdad? O se regresará al ciclo. La temperatura promedio durante el rechazo de calor se reduce bajando la presión de salida de la turbina. ¿Cómo se logra esto específicamente? ¿Cómo se logra bajar lo que es la presión a la salida de la turbina? Ahí estamos hablando específicamente de lo que es el vacío. Cuando escuchamos el vacío del condensador, eso pega directamente en lo que es la generación de energía. ¿Por qué? Por varias cosas. Una explicación es que si hay vacío, hay menos contrapresión en lo que es el área de la turbina. Entonces va a demandar menos vapor para poder generar ese torque que se necesita en la turbina y vamos a tener capacidad de tener más carga, como se menciona en esos términos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? Si se quiere hacer eso, mejorar la eficiencia propiamente de la torre de enfriamiento, ¿verdad? Que pega, ¿por qué? Sí pegan tanto la eficiencia como tal, pero también pega lo que son las condiciones climáticas. ¿En razón de qué? Específicamente en razón de la humedad relativa del ambiente, ¿verdad? Allá viene otro concepto, por ejemplo, la humedad relativa y la capacidad del aire de poder absorber lo que es el agua que se quiere separar en lo que es la torre de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, si está muy saturado, hay mucha humedad, el aire ya no tiene capacidad para poder absorber esa agua, entonces se vuelve eficiente, ¿verdad? Entonces dice, la temperatura promedio durante la adición de calor se incrementa elevando la presión a la caldera o sobrecalentando el fluido a altas temperaturas. Muy importante. Dice, sin embargo, hay un límite para el grado de sobrecalentamiento, puesto que no se permite que la temperatura del fluido exceda el valor metalúrgicamente seguro. Entonces, esa sería otra limitante, ¿verdad? Por ejemplo, si miramos las tablas de vapor, ¿qué se necesita de ideal? ¿Qué tiene más energía o qué tiene más entalpía? Definitivamente si se sube la presión, ¿verdad? Entonces, en la realidad, la limitante son las condiciones de los equipos, ¿verdad? La temperatura por ejemplo, sobre los sobrecalentadores se habla de que la temperatura no suba más de 1150 grados Fahrenheit, ¿verdad? Temperatura como tal. Y en el caso de la presión, pues se tienen limitantes, por ejemplo, la capacidad de las bombas que tienen que vencer ese diferencial grande que se pueda tener ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si se desea una presión de 1800, por ejemplo, ¿cuánto representa esa presión a la salida del calentador, del sobrecalentador? Seguramente 1860 en ese punto, ¿verdad? ¿Y cuál es la fuente de ese vapor? Es la presión del domo. Estamos hablando de una presión de 2050. Entonces, las bombas tendrían que vencer ese 2050 para poder suministrar eso que se desea en el sistema, ¿verdad? Entonces, esa sería la limitante para poder incrementar la eficiencia como tal de la generadora, ¿verdad?
Dice el sobrecalentamiento. Esta es otra alternativa. Tiene la ventaja adicional de disminuir el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina. Sin embargo, al disminuir la presión de escape o elevar la presión de la caldera, se aumenta el contenido de humedad. Para aprovechar las mejores eficiencias o presiones más altas en la caldera y presiones menores en el condensador, el vapor suele recalentarse después de que se expande parcialmente en la turbina de alta presión, como se muestra en una figura. Esto se logra recalentando el vapor nuevamente de la caldera después de haberse expandido en la turbina de alta presión. El vapor recalentado sale de la caldera y se expande en la turbina de baja presión hasta la presión del condensador. El recalentamiento disminuye el contenido de humedad de la salida de la turbina. Entonces vamos a verlo a continuación. Eso se refiere a esto específicamente, al recalentamiento, ¿verdad? Entonces se tiene lo que es el vapor saliendo del generador de vapor, llega a lo que es a la área de presión. Aquí se tienen dos turbinas, estas son dos turbinas, una es de alta presión y otra es de baja. Entonces, primero el vapor es pasado a esta parte de acá, el vapor de escape no es enviado hacia el condensador, sino que se regresa directamente a lo que es la caldera, ¿verdad? Es recalentado y ya se lleva a la siguiente turbina que se llama baja presión. Ahí sí el vapor de escape es llevado a lo que es el condensador y renueva su ciclo, ¿verdad? Que es visualizado en el diagrama como tal, ¿verdad? Entonces, aquí es el vapor sobrecalentado. Aquí viene y hace su primer parte de trabajo en la primera turbina. Nuevamente es recalentado en esta parte de acá. Hace su trabajo en la segunda turbina y aquí ya retorna a lo que es el condensador. Este concepto se refiere a regeneración. Dice, otra manera de aumentar la eficiencia de la técnica del ciclo Rankine es por medio de la regeneración. Durante un proceso en este tipo, el agua líquida que sale de la bomba se calienta mediante algo de vapor extraído de la turbina a cierta presión intermedia en dispositivos denominados calentadores de alimentación. Aquí ya entra un concepto general, por ejemplo, las extracciones. Extracciones, cuando hablamos de extracciones, se habla de extracciones de la turbina. Entonces, ¿qué pasa? Que ese vapor son derivaciones de la turbina y lo que se hace es que se mejora el ciclo. Entonces, si se mejora el ciclo de calentamiento, se vuelve más eficiente, valga la redundancia, el ciclo total de la turbina y como tal, el ciclo de la unidad. A eso se refiere. Dice, las dos corrientes se mezclan en calentadores de agua de alimentación abiertos y la mezcla sale como líquido saturado a presión del calentador. Esto específicamente se sucede en lo que es el desgasificador, porque habla de un intercambiador directo, pero también hay intercambiadores de concha y tubo, que son específicamente lo que más sucede respecto a este tipo de alternativa, ¿verdad? Dicen calentadores de agua de alimentación cerrados, el calor se transfiere al vapor de agua de alimentación sin mezcla. Por tanto, un calentador de agua de alimentación abierto es en esencia una cámara de mezcla y un calentador de agua de alimentación cerrado es un intercambiador de calor. Entonces aquí tenemos el ejemplo, a eso se refiere. Esta es la turbina. Esta es la turbina. Aquí está el vapor de escape, es llevado solo que el condensador, pero aquí hay una derivación. A esto le llamamos extracción. Extracción, aquí se tiene lo que es el intercambiador de calor. Entonces, ¿qué pasa? El agua aquí gana calor a través del vapor que se extrae de la turbina y de esta manera ya es alimentado a lo que es propiamente a la caldera. Entonces aquí se lo que hace es que se mejora el ciclo, ¿verdad? Aquí tenemos el respectivo diagrama normal, ¿verdad? Entonces lo que se hace aquí es de que se aprovecha esta parte. Entonces hay un recalentamiento acá y lo que se hace es que se mete al ciclo. Mete al ciclo y entonces esta temperatura, esta vacía gana más vapor, ¿verdad? Gana más calor, perdón. Y aquí hacemos un poquito de énfasis en lo que son las extracciones. Dice central térmica de vapor, de carbón, perdón. Solo que ya hay otra naturaleza en lo que es el carbón liofilizado. Aquí hay una parrilla, aquí hay un lecho. Y yo lo puse para que complementáramos, por ejemplo, lo anterior, ¿verdad? Aquí se tienen 3 turbinas. Esta es la turbina, la primera de alta presión, se tiene una intermedia y la de baja presión. Entonces, aquí lo importante serían las extracciones como tales, ¿verdad? Era lo que mencionábamos. Algunos conceptos principales que ya vimos, por ejemplo, las tolvas de carbón. En este caso sería una parrilla aquí para lo que es la
la quema de combustible como tal, ¿va? Aquí no es pulverizado, sino aquí es carbón liofilizado, le llaman esta parte de acá, ¿va? Se tiene siempre ese es el circuito propiamente de agua de circulación, circuito propiamente lo que es de agua de alimentación, el generador y su respectiva área, ¿verdad? Y por el momento, eso sería. La verdad que está bastante corto el tiempo, ¿verdad? No quisiera abundar más o especificar más, pero eso sería. Espero que haya sido de su agrado, con mucho gusto. Si hay preguntas, pues intentaremos responderlas, ¿verdad? Sí, ingeniero Minor, muchas gracias. Tal vez si me hace el favor de ver ahí si hay participantes en que estén pidiendo acceso, porque hubo una tormenta y eso hizo que muchos salieran porque perdieron conexión. Pero creo que están pidiendo nuevamente acceso a la reunión. No sé si lo logra visualizar. Bien, 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 bien. O me hace decir, pues, que si no, en este momento, pues estamos para el espacio de preguntas y respuestas. Por favor, que nos puedan ya plantear sus preguntas y respuestas en el chat. Solamente y se identifican con su nombre y nos indican qué país o de qué institución nos están viendo en este momento. Ahí está acostado, ¿por qué? Están preguntando por él. Si gusta, ingeniero, aquí hay una pregunta. Vostro dice, solo Vostro, la persona que se identifica como Vostro, solo que nos indique cómo se llama y de dónde nos está escribiendo. Nos dice qué clase de carbón se utiliza para el proceso. Es una pregunta. Ingeniero Minor, ¿qué clase de carbón se utiliza para el proceso? Muy bien. Tipo de carbón. Sí. Ajá. Por ejemplo, Okay. aquí en Guatemala hay dos tipos de generadoras que utilizan diferente naturaleza de carbón. Está uno para ser procesado de una forma pulverizado y la otra es de una forma como tal liofilizado. Es el mismo tipo, sin embargo, hay que tener mucho cuidado respecto a la calidad del mismo, ¿verdad? Entonces, puede variar la relación de componentes de uno a otro y si pega directamente en lo que es el proceso, ¿verdad? Entonces, no sé si contesto su pregunta. Sí, pero esa aquí en pregunta la Guatemala. hizo Frank Montaño de Colombia, nos hizo esta pregunta. Yo creo que sí está contestada, ingeniero. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Milson Pérez, de la Universidad de Occidente de Escuintla, pregunta: ¿hay algún grado de contaminación ambiental expulsado por las chimeneas? Exacto. Sí hay. Definitivamente sí hay. ¿Qué más? Fijo lo que es CO2, ¿verdad? CO2 y en parte lo que es ya los físicos como tal, como carbón, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, yo trabajo en una unidad productiva, ahí se tienen controles, ese proceso es regido por organismos de control ambiental, entonces, dentro de los parámetros propiamente de operaciones, como mencionábamos, el hit rate, se maneja ciertos indicadores de calidad del gas de la chimenea, entonces se hace mucho énfasis en eso, se hace mucha conciencia, ¿verdad? En ese caso. En las otras, he escuchado por ahí como que ahí van paseado ese tipo de mecanismos, ¿verdad? Pero en ese caso sí, pero sí hay contaminación, más que todo por el CO2. El CO2. E incluso también se recomiendan, o hay tecnologías que ya están hablando, por ejemplo, de termogeneradoras con la finalidad de recuperar el CO2, ¿verdad? Eso ya está. Aquí en Guatemala todavía no.
pero sí hay tecnología para ese tipo de generadoras, ¿verdad? Muchas gracias. Otra pregunta que hace Gerardo Rodríguez, de acá de Guatemala. Su pregunta es, ¿de qué fuente se puede obtener la energía geotérmica? Geotérmica. Sí, ¿de qué fuentes se puede obtener la energía geotérmica? Muy bien, sí. En Guatemala hay. En Guatemala hay. Estamos hablando de específicamente en áreas San Vicente Pacaya, ahí hay una geotérmica. Lo que se hace es que se aprovechan las áreas con actividad volcánica, ¿verdad? Entonces, hay una en Sunil, hay otra en el área de por San José Pinula, creo que hay otra. Entonces, se aprovecha regularmente, específicamente lo que es la actividad volcánica del país, ¿verdad? Ya hay ciertos estudios adecuados, los cuales se evalúan para ver si hay opción de ponerla a andar, pero sí, es específicamente eso, las zonas más activas del país o el cinturón de fuego, por ejemplo, le llamamos, ¿verdad? A eso se refiere, sí, sí, serían las fuentes. Muchas gracias. Gabriel Ordóñez nos pregunta, ingeniero, además de las fincas de generación de energía con torres eólicas ubicadas en Santa Elena, Varías y Amatitlán, ¿habrá en algún otro lugar aquí en Guatemala? Gabriel Ordóñez de Chimaltenango pregunta. Perfecto, no, son las únicas áreas. Son las únicas áreas, Santa Elena Varías y bueno, San Vicente Pacaya, no sé si también se refería a esa, pero son las únicas áreas. Aprovechando en el caso de fotovoltaicas, está en el área de Jalapa y Zacapa, recuerdo que también hay, aprovechando esa pregunta. Ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Será que me puede pasar el host en este momento? Con mucho gusto. En lo que miramos otra pregunta. Ahí está. El señor Frank Montaño de Colombia vuelve a replantear su pregunta. Él dice qué clase de carbón, a qué tipo, qué especie de carbón dice. Ya. Dentro de todas las divisiones de carbón, sí, definitivamente una es la que se aprovecha. En este momento no recuerdo, sinceramente no recuerdo, pero sí es de característica. Incluso Colombia es uno de los mejores proveedores de carbón hacia acá, ¿verdad? Entonces, sinceramente no me acuerdo qué tipo de carbón es. Perdón, pero igual se lo mandamos y me manda su dirección con mucho gusto y a todo detalle. Ok. Solo vamos a darle una atención a unos compañeros que se habían salido y que ya están uniéndose nuevamente. Muy bien. Ercilia Guadalupe, de Guatemala, de la Universidad Occidente, pregunta, ¿termodinámica solo se refiere a altas temperaturas? No, definitivamente no. Donde hay un cambio térmico, donde se gana o se pierde calor, ahí hay termodinámica. Principio el calor, ¿verdad? Entonces, no necesariamente. Donde hay un intercambio de calor, ahí aplica lo que es la termodinámica. Ahora, si se habla en generación, hay generadoras de baja presión, ciertas características del vapor, y hay generadoras de alta presión. Ampliarle a la compañera Ercilia Guadalupe, la termodinámica estudia toda la energía como fuente de calor en todas sus formas. Y no solo se puede tener a altas temperaturas, sino que también analiza temperaturas bajas, cambios de fase, específicamente en este caso, en la aplicación de la generación de energía que se utiliza el elemento base que es el agua, ¿verdad?
Juan Palencia de Guanagasapa pregunta, ¿qué relación aire-carbón es necesario para obtener una buena combustión dentro del hogar de la caldera? Ya, depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza de la caldera, ¿verdad? Pero ahí sí que depende del diseño. Depende del diseño, depende de los flujos, depende de las presiones del vapor. Lo que sí depende, puede andar entre 360, 3... Pero específicamente se complementa con los otros parámetros, por ejemplo, de emisión. Por ejemplo, el CO2. Si hay una mala combustión, va a aumentar lo que es el CO2. Si hay una buena combustión, va a disminuir. El oxígeno va a andar más o menos en un 2.4, un 3.2 por ahí. Y si hay un exceso de oxígeno, mucho exceso, va a haber un índice de óxido de nitrógeno muy alto, lo que es el NOx, ¿verdad? Entonces, va a depender específicamente, regularmente la proporción, pero manda más o menos entre un 2.8 por ahí porcentaje. Y aparte de eso, se tiene que garantizar un exceso de aire, ¿verdad? Un exceso de aire que si estamos en teóricas, ya en la práctica todo es ineficiente, ¿verdad? Entonces, por eso, alimentando o asegurando un exceso de aire, se va a garantizar que la combustión va a ser aceptable, ¿verdad? Bien, yo le voy a responder esa pregunta a José de Palencia. Él pregunta, ¿en el vapor que se expulsa por las chimeneas hay un solo vapor o hay contaminante? Las chimeneas no expulsan vapor, lo que expulsan son gases de combustión. Y sí hay contaminantes que se deben controlar. Dentro de ellos, pues se encuentra el carbono y hay otros gases que alteran el calentamiento del ambiente. Y algunos sólidos que pueden irse como efecto de las cenizas, pero solo para aclararle, no es vapor, sino que son gases de combustión los que se encuentran por las chimeneas, obviamente de las calderas. A veces lo que sucede es que se confunde, por ejemplo, en las unidades, que a veces lo que se aprecia más es como humo, pero lo que se ve es lo que es la evaporación por las torres de enfriamiento. Entonces, eso tiene a veces... Así es. E incluso en algunas chimeneas de generadoras no se ve que salga nada. Entonces, se aprecia más lo que es el vapor, pero es en el área de las torres de enfriamiento, ¿verdad? César Linares pregunta ¿de cuánto es la temperatura promedio para la eficiencia térmica en el ciclo Rankine? Perdón, no escuché bien lo último. ¿De cuánto es la temperatura promedio para la eficiencia térmica del ciclo Rankine? La temperatura media. Ese dato no lo tengo como tal. No como tal. Yo le puedo decir más que todo, por ejemplo, ya en la práctica. En la práctica como tal, no vemos en detalle lo que es ese tipo de temperatura. Sí se tiene que respetar lo que es el factor de temperatura como diseño, ¿verdad? Ya que se tienen las limitantes, la estructura propiamente de la tubería. Lo que se maneja regularmente es el dato del heat rate para poder ver lo que es la eficiencia del ciclo, ¿verdad? Ahora, propiamente del cálculo como ese de ranking, ese dato sí no lo tengo. Ese dato no lo tengo. Ok, rápidamente le voy a contestar a Andy Orantes. Dice, ¿qué es la energía térmica? La energía térmica es aquella energía que se obtiene a través de una fuente de calor y que puede orientar a un equilibrio térmico, siempre buscando la dirección del calor que se va a dar desde un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. Luego tenemos el compañero de Colombia, compañero, vamos a tratar la manera de responderle. Dice, no me han respondido la pregunta ¿qué especie de carbón se utiliza? ¿Térmico o antracitas?
Y le agradeceremos que si usted conoce también del proceso, puede compartirnos para enriquecer la reunión, ¿verdad? Aquí no se trata de ver quién sabe más, sino de compartir los conocimientos que estamos dando de esta forma, de una forma gratuita para todos los compañeros interesados. No sé qué nos puede comentar ahí, ingeniero Maynard. Sí, él había mencionado dos tipos de carbones, creo, ¿verdad? Sí, menciona si es carbón térmico o antracitas, dice. Sí, ese concepto con carbón térmico nunca lo había escuchado yo. Lo que sí sé de que tiene que reunir las características para poder tener un buen poder calorífico, ¿verdad? Y transferirlo. Eso es lo que le puedo decir yo por el momento, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Carlos Lacan nos pregunta qué porcentaje de contaminación logra regular el precipitador electrostático. Ya. Ese dato no lo tengo. Ese dato no lo tengo. En esa naturaleza de operaciones, ahí sí no tengo experiencia. Yo solo tengo el dato o experiencia en el dato de tratamiento de gases de escape a través de lo que son mangas, a través de lo que se maneja lo que es el Bauhaus. Ese dato del precipitador sí no lo tengo, perdón, pero igual lo podemos conseguir. Dice Gerardo Rodríguez de Guatemala, a la hora de usar el agua caliente y su temperatura, ¿cómo separaría al vapor del agua para usar exactamente vapor para producir energía geotérmica? Ya. Sí, es lo mismo, no, ese dato no lo tengo, no es mi especialidad. En el área geotérmica no es mi especialidad, le mentiría si le mentiría, pero si hablamos de una turbina, igual, se tiene que respetar, se tiene que garantizar que el vapor que se va a emitir a la turbina tenga 100 grados más arriba de su punto de saturación. Eso es aplicable para todo tipo de turbina en cualquier proceso. Ahora, directamente así en el área geotérmica, no sé qué tratamiento tengan, pero de cajón, el vapor que se va a meter a la turbina tiene que tener 100 grados más arriba del punto de saturación del mismo, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Luego, Oscar Guerrero nos pregunta, ¿un generador eléctrico se comporta como una bobina o como un condensador? ¿Un generador eléctrico se comporta como una bobina o como un condensador? Ya. De hecho, el generador tiene bobinas. El generador tiene bobinas, entonces las bobinas, por el choque del rotor, es inducida, el rotor rompe lo que es el campo magnético que es producido ahí, y en las bobinas es inducida lo que es la energía alterna o la corriente alterna. Entonces, no es condensador, sino que el generador propiamente tiene las bobinas y a través de él sale lo que es la corriente alterna hacia los transformadores, ¿verdad? Marcos, César Marcos, de la Universidad de Occidente, nos indica en qué se basan para calcular el precio cobrado por megabyte vendido de energía. ¿En qué se basan? ¿En qué se basan para calcular el precio cobrado por megabyte vendido de energía? Ah, ya. Bueno, tiene sus costos, ¿verdad? Todo está en función en cada generadora o como cualquier otra empresa, eh, sacar su costo en relación a sus gastos y costos propiamente que suceden en su organización, ¿verdad? Entonces ya en relación a eso ya se estima hasta cuándo es factible vender lo que es el kilowatt hora, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es regulado? ¿Cómo es controlado? Eso ya se hace a través del administrador de energía propiamente, la AMM, ¿verdad?
pero el costo como tal es determinado directamente, el costo real directamente en lo que es la unidad productiva. Ya costo de oportunidad, otro costo, eso ya es manejado según las políticas y juntamente con las políticas del ente regulador de energía del país, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gerardo de Guatemala, eso le voy a contestar yo esta pregunta a Gerardo de Guatemala. ¿La geotermia es productora de CO2? Sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Qué parece pregunta de privado? Muchas gracias, Gerardo. Sí, se considera la geotermia, se considera una energía limpia como tal. Sin embargo, en el proceso de recuperación de calor libera una mezcla de gases que obviamente lleva dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno e hidrógeno, entre otros contaminantes. Ahora, Juan Carlos Escobar nos pregunta, ¿hay otro tipo de limpieza de los gases residuales diferente a la utilización del precipitador electrostático de cenizas? ¿Hay otro tipo de limpieza de los gases residuales diferente a la utilización del precipitador electrostático de ceniza? Exacto, sí. Ese normalmente es conocido como Bauhaus. Es conocido como Bauhaus y en el cual consiste en unos filtros de tejido, filtros de tela. Entonces, esos filtros son suspendidos en ciertas estructuras en el paso de los gases de escape del generador. Entonces, en la parte exterior de los filtros queda atrapada lo que es la ceniza. En la parte interior pasan los gases, ya sin la ceniza, y son expulsados hacia la atmósfera. Esa ceniza que es atrapada en la parte exterior de los filtros, a través de un cierto movimiento, es precipitada luego y hay otro sistema que se encarga de lo que es la recolección de la misma, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a proceder, ya estamos sobre el tiempo. Vamos a responder dos preguntas más. Agradecemos por todas las preguntas que están generando. Dice Andy Orantes, ¿qué función tienen los generadores eólicos? ¿Qué función tienen los generadores eólicos? La función es aprovechar la energía propiamente que tiene el viento, ¿verdad? Siempre se utiliza el principio general. Estos van a generar una fuente de trabajo propiamente en las aspas propiamente del ventilador. Ese sería un principio similar a la turbina, ya está acoplada hacia lo que es un generador y ya se obtiene, por decirlo así, la energía eléctrica. Entonces se aprovecha ese potencial del viento. Así funciona. Muchas gracias. Elio Saúl Bram Polanco, de Universidad de Occidente, dice, buenas noches, cuando habla de vapor sobrecalentado, ¿qué utilidad se le da a este vapor en el proceso de generación de energía? Perfecto. Para que el vapor sea admitido en la turbina, el vapor tiene que tener esa calidad. Tiene que ser vapor sobrecalentado. ¿Qué significa eso? Que no tiene que tener absolutamente nada de agua, o mejor decir, partículas de agua líquidas para ser admitido en la turbina. Que era lo que decíamos, se tiene que garantizar este vapor que tenga 100 grados más arriba de la temperatura de saturación de la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque partículas del agua hacia los álabes de la turbina causaría un gran caos, ¿verdad? Prácticamente las destruiría. Ese es el concepto. Y vamos entonces con la última pregunta, ya agradeciéndoles porque estamos saliendo del tiempo. Buenas noches, mi nombre es Raúl Alduber, de la Universidad de Occidente. ¿De cuánto es el vacío adecuado que debe existir en el condensador para que no ocurra un disparo en la turbina? Perfecto. Eso va a depender de los parámetros de operación, de diseño, como seguridad directamente de la turbina. Entonces, en los distintos diseños ya viene, ese sería su manual de operación, ¿verdad? Entonces,
depende directamente del proceso, así como se tienen otros parámetros para controlar, por ejemplo, la presión del hogar o los niveles, por ejemplo, de algunos tanques. Eso ya es el criterio de cada unidad productiva, ¿verdad? Pero también les puedo decir por qué se tiene que tener ese parámetro de operación, porque de eso va a depender el posicionamiento propiamente de los álabes o el rotor de la turbina, que no vayan a topar con las partes fijas, ¿verdad? Entonces, esa es la mayor función. ¿Cuánto es el vacío? El vacío máximo son menos 28 pulgadas de mercurio, ¿verdad? Entonces, puede que una unidad productiva dentro de sus márgenes de operación estime que no baje de menos 26, o pueda que otra unidad productiva dentro de su control el dato de menos 25, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a depender del diseño propiamente de la turbina de cada unidad productiva. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Vamos ya para terminar. No sé si logra visualizar mi pantalla. Sí, así es. Bueno, queremos en nombre de los estudiantes del curso de proceso de azúcar 3 de la carrera de ingeniería agroindustrial darle un presente. Sabemos que esto pues es algo insignificante, pero queremos agradecerle a usted que ha compartido esta noche sus conocimientos. Les indicaba yo que el ingeniero Maynor René Reyes Rodas es egresado del Centro Universitario del Sur, ya hace varios años que él es egresado. Tengo yo la dicha de compartir con él porque aparte de ser profesional y tener la misma profesión que yo tengo como ingeniero agroindustrial, tengo la dicha de que es mi hermano y pues ha sido un hombre de éxito, un hombre trabajador profesional que se ubicó rápidamente en la industria, en la agroindustria de generación de energía y pues ahora tuvimos la oportunidad de entablar una charla y platicar y lo invité yo a que pudiera ser parte de nuestras conferencias que estamos trasladando sin ningún costo a estudiantes y a personas interesadas en el ramo de producción de azúcar y operaciones unitarias. Así es, muchas gracias, ingeniero Maynor René Reyes Rodas, por habernos apoyado esta noche. Este diploma se lo damos con mucho cariño de parte de su casa de estudios, de parte, siéntase usted ahora más comprometido y que nos ha devuelto parte de esos conocimientos que usted adquirió en algún momento, hace ya muchos años, en las aulas universitarias del Centro Universitario del Sur, por haber participado como expositor en esta videoconferencia de generación de energía en una central termoeléctrica, realizada el 26 de octubre del 2020 con una duración de 1 hora académica. Nos pasamos un poco más, dado en Guatemala, 26 de octubre del 2020. Tiene mi firma y le agradezco profundamente su apoyo. Créame que los estudiantes muy motivados porque querían saber más de temas que realmente a veces nos quedamos cortos en la universidad. Entonces es importante recurrir a las personas expertas, a los que viven día a día y están pues de alguna manera en este ir y venir de los procesos agroindustriales. Muchas gracias, ingeniero Maynor René Reyes Rodas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimados y estimadas. La verdad, me fue muy grato, muy grato. Me llena de mucha satisfacción poder compartir lo poquito que sé. Entonces, me siento muy contento de poder aportar y agradecer también la presencia de todos los que entraron a la reunión. Gracias, espero que algo les ayude, si no, con mucho gusto. Estamos a las órdenes, ¿verdad? No hay mayor satisfacción que poder apoyar, ¿verdad? Creo que estas son las funciones que tenemos nosotros. Y a los compañeros estudiantes, pues ánimo a ponerse, ¿verdad? Y en lo que pueda echarles la mano con mucho gusto. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Solo quiero recordarles, hubo una tormenta en el sector de Escuintla, en Guatemala, y algunos compañeros se salieron. También nos estuvieron recordando que algunos querían admisión, pero por eso dejamos 10 minutos
para poder admitir a los participantes, porque una vez inicia la exposición es un poco difícil poder atender la exposición e ir atendiendo a las personas que quieren entrar, ¿verdad? Sin embargo, esta charla se ha grabado, esta conferencia se ha grabado y será retransmitida en mi perfil de Facebook, el Facebook Live, el próximo miércoles. La fecha de este miércoles sería miércoles 28 de octubre a las 6 de la tarde, hora de Centroamérica. Estaremos retransmitiendo la reunión y ahí también pues estaremos compartiendo el enlace para que ustedes puedan tener acceso a una constancia de participación que les puede servir más adelante dentro de su currículum y su formación académica. En estos momentos he compartido el enlace de la reunión para que ustedes puedan acceder a su diploma de participación que les llega por correo electrónico y también pues, les llega la presentación en el PDF de lo que se acaba de dar en la conferencia. Tener un poquito de paciencia porque a veces ahorita todos quieren ingresar al enlace, se satura, entonces si no les da acceso, no se preocupen. Nuevamente estoy pegando el enlace para que ustedes prueben. Ahorita estoy probando entrar y si entra muy bien. Es importante que consigne bien su correo electrónico, porque hay algunos compañeros que me han escrito por correo electrónico que no les llega su diploma, pero es porque hay varios entregas que se han rebotado porque no han escrito bien su correo electrónico, entonces el sistema no los incluye. Entonces sí es bien importante que escriban su correo electrónico despacio y pues generen toda la información que se les pide y les llegará su diploma en el transcurso de la noche. Si a alguien no le llega, puede probar el día de mañana, nuevamente ingresando al enlace para que tenga su información y les pueda ingresar. A los compañeros del curso de procesos de azúcar 3 del CUNSUR, que son mis estudiantes, siempre les pido darle el paso a los invitados. Yo les puedo compartir el enlace el día de mañana, después de que pasen 24 horas de entregas de los correos, porque si no también se satura. Entonces, ahí están los enlaces, solo tal vez me confirman quien haya ya entrado, si no tienen ningún problema para ingresar y poder así terminar la reunión. Resolvimos las preguntas hasta donde fue posible. Hay algunas preguntas que obviamente no son la especialidad. Aquí el tema era de generación en una central termoeléctrica. Ya los aspectos de geotérmica o energía a través del viento, pues es interesante e importante. Pues haremos lo posible por brindarles una charla un poco más profunda y que pueda generar y dar más conocimiento en esta sociedad líquida a través de estas charlas virtuales. Muchas gracias por su atención. Estaremos entonces nuevamente el miércoles 28 de octubre. Estaremos a partir de las 6 de la tarde en un vivo de mi perfil de Facebook, de Flavio Reyes, a las 6 de la tarde, horas de Centroamérica. Para todo aquel que no haya podido verlo a través de Zoom, pues puede acceder. Yo estaré también programando la charla para ese día. Así es de que muchas gracias y pasen feliz noche. Muchas gracias, ingeniero Mayo. Estamos siempre. Realmente, feliz noche. Muchas gracias.